Buenas tardes, mi nombre es Alison Fabri y a continuación responderé las siguientes preguntas. Primero, ¿cuáles son las fases del procedimiento ordinario? Tenemos que las fases son dos, preprocesal y fase procesal. Ok, segunda pregunta, ¿cuáles son las etapas de la fase del proceso penal del procedimiento penal ordinario? Ok, la fase procesal del procedimiento penal ordinario tiene tres etapas que son instrucción fiscal, evaluación y preparatoria de juicio y juicio. Generalmente las dos primeras, estas etapas son dirigidas por un mismo juez y la etapa de juicio es dirigida por un cuerpo colegiado de tres jueces que es llamado Tribunal de Jueces de Garantías Penales. Tercera pregunta, ¿cuál es la finalidad de la investigación previa? Tenemos que la finalidad es reunir elementos de convicción que le van a permitir al fiscal determinar si formula o no cargos. Luego, cuarta pregunta, ¿la investigación debe abrirse siempre o no? No, en este caso no, porque hay casos donde no se abre, sino que el fiscal eh, formule cargos. Bueno, ¿en qué casos aplicaría? En casos de delitos flagrantes. ¿Cuáles son los plazos de duración de la investigación previa? Existen tres posibles hipótesis de plazo. La primera es un año cuando el delito que se investiga tiene una pena privativa de libertad hasta 5 años. Segunda, 2 años cuando el delito que se investiga tiene una pena privativa de libertad que supera los 5 años. Y la última, que no tiene plazo, donde la investigación previa no se puede cerrar en los casos de desaparición forzada de personas, donde también decimos que la investigación previa se cierra cuando aparece la persona o la fiscalía tiene los suficientes elementos para formular cargos. Quinta pregunta, trámites del archivo de la investigación previa. Bueno, primero el fiscal debe dirigirse al juez solicitando el archivo de la investigación previa, donde en la práctica los jueces reciben la solicitud y dan 72 horas para que las partes se pronuncien para que ejercen su derecho a la defensa. Segundo, ¿cuál es el trámite si el juez deniega la solicitud de archivo? Si el juez niega la solicitud de archivo, elevará las actuaciones el fiscal superior. Recibido el expediente, el fiscal provincial apartará al fiscal inferior y designará otro fiscal para continuar con lo que es la investigación. Bueno, ¿cuál es el trámite si el juez acepta la petición de archivo? Si el juez acepta la solicitud de archivo, en este caso tiene la obligación de calificar la denuncia y deberá decidir si la denuncia no fue maliciosa o no fue temeraria o si sí fue temeraria o maliciosa. Puede ser una de las dos. Bueno, sexta pregunta. ¿En qué consiste la malicia y cuál es su consecuencia? Actúa con malicia aquel que presenta una denuncia y sabiendas de que el enunciado es inocente. Ya, esta malicia, podemos decir que hay dolo y la responsabilidad es penal. El denunciante malicioso puede responder por dos posibles delitos: calumnia y presentación de denuncia falsa. Ya. ¿En qué consiste la temeridad y cuál es su consecuencia? Actúa con temeridad aquella persona que abusa del derecho de presentar una denuncia. No tiene ni la certeza ni los elementos de convicción suficientes para decir que el denunciado cometió el delito. La responsabilidad temeraria es civil, donde esto significa que el denunciante, bueno, en este caso el que denuncia, temerariamente deberá pagar por daños y perjuicios y, y las costas procesales. Luego tenemos cuál es el fin de la instrucción fiscal. La finalidad de la instrucción fiscal es recaudar los elementos de convicción necesarios para que determine si acusa o no al procesado. Cuando acusa, declara un dictamen acusatorio. Cuando no acusa, es un dictamen abstentivo. Bueno, luego tenemos con qué acto procesal se inicia la instrucción fiscal. La instrucción fiscal inicia con una audiencia llamada audiencia de formulación de cargos, en la cual el fiscal resuelve iniciar la instrucción fiscal, fija el plazo de instrucción fiscal y solicita una notificación. Bueno, tenemos la pregunta número 10. ¿Cuáles son los elementos mínimos que debe contener la resolución de inicio de la instrucción fiscal? El fiscal deberá escribir por lo menos tres cosas. Primero, contra quién formula cargos, nombres, apellidos, números de cédula. Segundo, describir el hecho por el cual se formulan los cargos. Tercero, el derecho tipo penal por el cual formula cargos. Y el cuarto, el plazo. El fiscal está obligado a decir cuánto tiempo va a durar una investigación previa. La resolución de inicio de la instrucción fiscal se necesita singularizar la persona, el hecho y el tipo de delito penal.
Luego tenemos cuáles son los plazos de duración de la instrucción fiscal. La instrucción fiscal puede tener algunas posibilidades de plazo de duración. Primero, 90 días, que es una regla general que aplican en los delitos no flagrantes. Luego tenemos el segundo, 45 días, que son delitos de tránsito no flagrantes. Tercero, 30 días, que conlleva a delitos flagrantes. Los plazos de 90 a 30 días podían extenderse 30 días en los casos de vinculación y en los casos de reformulación de los cargos. Si el plazo inicial fue de 90 y se vincula a alguien más, entonces el plazo será de 120. 90 más 30 tenemos que son 120 días. La instrucción fiscal no puede durar más de 120, 75 o 60 días, donde el fiscal tiene ese plazo para probar el delito y la responsabilidad del penal procesado. Una excepción al plazo es el juicio directo porque no hay instrucción fiscal, porque en la audiencia de juicio directo se acumulan todas las tres etapas y lo más cercano a una etapa de saneamiento de pruebas es que el anuncio probatorio lo hacen días antes de la audiencia. Muchas gracias.